presento rápidamente. Javier del Río es presidente de los Amigos del Patrimonio Real de Astillero. Xavier Agote ya nos ha maravillado, ya nos lo hemos presentado, nos ha dejado como José Manuel, ¿no? Nos han hablado de sus emociones. Y en el centro, recordáis que nos hablaba de un carpintero de Ribera muy particular que hacía toneles con huesos de aceituna. Pues es mi amigo Marcos, que me encanta verle, es el presidente de Amonaval y carpintero de Ribera, pero talla pequeñita. Ese. Bueno, pues teniéndonos aquí, yo voy a formularles alguna pregunta y que ellos debatan y ellos hablan, y luego una pregunta a cada uno de ellos en su visión, y luego les damos barra libre. Y ya que tengo aquí al costado a Javier del Río, pues yo te preguntaría qué iniciativas que estáis haciendo ahora mismo desde la asociación. Bueno, nosotros empezamos ya por el 2019 y bueno, Javier fue cuando estuvo con nosotros. Empezamos con un ciclo de tertulias navales por la festividad de San José, que es el patrón de Astillero, y hemos seguido continuando, salvo por el parón del año 2020 que hubo, que todos sabéis el porqué, y hemos seguido con ese ciclo de tertulias navales que creemos y queremos seguir haciéndolo el año que viene también. Pero a su vez hicimos, conjugando un poco la recreación histórica o divulgación histórica, un homenaje a nuestro Real Astillero de Guarnizo en el 2019, en el que trajimos un barco que José ha nombrado ya, que fue el Galeón Andalucía, lo llevamos a Astillero, y conjunto con nosotros y también con la Real Fábrica de Artillería de la Cavada, que también fue muy importante para la Marina, para la Armada Española. Hicimos un acto conjunto y luego, a partir de eso, pues hemos hecho también un par de exposiciones y seguimos pues haciendo colaboraciones y siguiendo estando en contacto pues con mucha gente del mundillo, porque con Javier he seguido teniendo contacto desde que nos conocimos ya por aquel 2019, y nuestra intención es pues mantener esto, seguir divulgando lo poco que se sabe, como Rafa dijo antes, que la verdad es que se sabe muy poco, y como vosotros sabéis también en Colindres, todos los vestigios de los astilleros eran bastante efímeros, y allí en Astillero pues nos han quedado bajo los lodos de Cabárceno cuando se han rellenado nuestras rías, o bajo una fábrica de la Electra de Viesgo que se hizo en el siglo XIX. Y no hay restos arqueológicos y no van a ser fáciles de encontrar ya porque es imposible. Cuando se hizo la autovía, por ejemplo, salió un codaste o salió un ancla, pero eso es lo más que hemos llegado a encontrar. Nosotros tenemos la suerte que sabemos realmente dónde estaban la dársena primitiva de Potrañés, la dársena medieval, y luego la dársena del siglo XVIII, la de la planchada, que luego fue en el siglo XX una playuca donde muchos niños de Astillero aprendimos a nadar, y hoy en día es una plaza que nosotros ese día que trajimos al Galeón Andalucía y al Cañón de la Cavada le pusimos el nombre a la plaza, como no podía ser de otra manera, de Antonio de Castañeta. Sentimos haberos ganado por la mano, pero es así. Y bueno, dentro de nuestros futuribles, pues sería también el intentar, si se pudiera, hacer una réplica, aunque no fuese escala 1:1, pues o de un galeón o de un navío de línea. Y también, si pudiera hacerse, nosotros tenemos un pequeñito museo que es propiedad municipal, pero bueno, el museo tiene una colección que es privada, y hay algunas piezas que son también municipales. Lo que a nosotros nos gustaría es que ese museo algún día funcionase de verdad, poner en valor todo lo que tenemos en relación con la industria antigua, industria de construcción naval, que tenemos la suerte que aún tenemos una industria potente nosotros naval en Astillero, que además es nuestro patrocinador, que es Astander, y nos ayuda. Pero bueno, al menos en Astillero, desde el siglo XVI, finales del XV, XVI hasta ahora,
al menos tenemos esa tradición que hemos seguido con una actividad que muy pocos pueblos o muy pocas ciudades en España pueden decirlo. Y como os comentaba, pues nos gustaría poner en valor ese museo y hacer también un centro de interpretación, porque yo creo que es muy, muy importante enseñar a la gente lo que fuimos para que sepan lo que somos y para mantener la marca España y para poder ir con la cabeza bien alta a cualquier sitio, porque la tecnología naval más importante no solo desde el siglo XVI, sino hasta finales del XVIII, estuvo en toda la costa cantábrica, pues desde Guarnizo hasta Pasajes. Y Casado Soto decía, que no me lo he inventado yo el nombre, que en el siglo XVIII el Silicon Valley de España, por hacer un símil, fue el eje del sur de la bahía que formaba el Real Astillero de Guarnizo, con la ría de Tijero, que no sé si la conocerán ustedes, es la que va hacia Solares, y allí se embarcaban todos los cañones que se hacían en la Cavada, que era la única fábrica de cañones de hierro que tenía el Imperio Español, y por la otra ría venían todas las mercaderías que se necesitaban en Castilla, que también eran muy importantes para nosotros, por ejemplo, para nuestros mástiles o nuestras vergas, que venían de Quintanar de la Sierra, ¿no?, de toda esa zona, y toda la brea y todo el pez confluía ahí. Y es eso, poner en valor y seguir teniendo contacto con todas las asociaciones y toda la gente que se dedique a algo parecido a nosotros para seguir creciendo y para seguir ayudándonos. Qué bueno, ¿queréis comentarle algo? No. Vamos a intentar que sea escueto y así como una partida de ping-pong, que podéis dispararos entre vosotros. ¿Os parece? Marcos, voy a pasar a Marcos, porque va por orden. Oye, Marcos, ¿consideras factible, desde la perspectiva de la construcción naval, modelismo, ¿consideras factible la construcción de un astillero real? Real, cuando digo a escala real, en alguna de las inmediaciones vuestras. No. Directamente no. ¿Por qué? Vamos a ver, hay que contar con un componente político muy importante. Si los políticos no quieren, no se puede hacer. Es muy difícil llevar a cabo una idea que no salga de un político. Son los que van a manejar las perras, son los que te van a poner los impedimentos, y luego necesitas un agente por detrás de apoyo. Él lo sabrá mejor que yo. No solo necesitas bosques, necesitas gente para hacer esa asociación que se implique. Luego necesitas mantenerlo. Es muy difícil mantenerlo. A la gente se aburre. Son cosas que normalmente se hacen sin cobrar, se hacen voluntariamente, y los voluntarios duran lo que duran. Y luego tienes que buscar al barco si se llega a hacer un motivo, es decir, no vale hacerle y ahora ¿qué hacemos con ese barco? Le tienes que llevar por ahí, tiene que ser un embajador del sitio, de Colindres en este caso, o de Cantabria, o de la Bahía, pero tiene que ser embajador de algo. O sea, tienes que darle un uso. Si no le das un uso, se murió. Pero me imagino que sobre ese aspecto lo tendrá mejor, más claro, ¿no?, que ya lleva todo ese camino hecho. Sí, pero con unos matices. Antes de los políticos están las personas. Sí. Entonces, nuestro proyecto, desde luego, no depende de los políticos. Hay políticos que nos han ayudado en el recorrido, otros que han intentado hundirnos. Lo que importa es la determinación de una idea, y después hay que buscar quiénes son los acompañantes, ¿no?, en ese camino. Y ahí has mencionado la palabra clave, que para nosotros es muy importante, que es el voluntariado. No es imprescindible, porque nosotros recibimos a voluntarios que nos dan muchísimo trabajo también, pero tener voluntarios es un apoyo emocional muy, muy grande. Son embajadores del proyecto. Después lo que hay que hacer es formar. Nuestro proyecto está enfocado para aprender. Es muy importante aprender, y después, una vez que hemos aprendido y hemos redescubierto todo lo que se ha perdido, porque desafortunadamente estamos hablando de algo que se ha perdido, es increíble,
pero es así, esa desidia que tenemos hacia nuestra historia, hacia nuestro pasado, hacia todo eso, es increíble que no se valore. Y también hay que apuntar que allí donde se valora es en los países más desarrollados económica e intelectualmente. Estamos hablando del norte de Europa, hemisferio norte, generalmente, es así. Entonces, bueno, yo creo que si, por ejemplo, en Dinamarca, en Suecia, en norte de Noruega, los museos más visitados de esos países son museos marítimos, pero que tienen el formato que tiene el nuestro, que es museos vivos, donde se construyen cosas, se hacen barcos, que se navega, etcétera, son los museos que más interés despiertan. En Bretaña hay unos festivales marítimos fantásticos que reúnen miles y miles y miles de personas, que son éxitos económicos. Lo que hay que es plantearse la cultura como no un déficit, sino que es una aportación no solamente cultural, sino también económica. Nosotros empezamos nuestro recorrido porque al gerente de la Agencia de Desarrollo Comarcal de nuestro municipio le pareció que era una oportunidad de desarrollo económico. Y está siendo así también. O sea, es decir, recibimos muchos visitantes a un lugar donde antes no había un turismo. Y además atraemos un turismo cultural de gente que está buscando calidad, identidad, gente que está buscando no sol y playa, ¿no?, que es lo que aquí no podemos ofrecer tantos días del año como es el caso en Huelva, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que es un formato exitoso porque nos lo demuestran otras experiencias que se desarrollan exitosamente en otros países. José Manuel, ¿cómo crees que podría convivir una serie de fases de procesos, ¿no? Porque sí, pensar ahora en montar un astillero y todo esto es inviable, posiblemente, pero sí que hay fases que tienen que ver con ese museo vivo, con aprender oficios, con los recursos que puede haber virtuales, ¿no? Para incluso en colaboración con gente que ya lo tiene, ¿no? Hay posibilidades de eso. Hombre, yo como vasco de Bilbao que soy, me declino más porque creo que se puede hacer. Creo que se puede hacer. Evidentemente, luego pones los pies en el suelo y te aparece Marco, ¿no? La opinión de Marco. Porque es verdad que hay muchos obstáculos y las cosas hay que hacerlas paso a paso y poco a poco. En previsión de eso, a nosotros se nos ha ocurrido el astillero virtual, que no es ninguna locura. No es ninguna locura y es un primer paso, pero bueno, un primer paso teniendo en mente y en objetivo Albaola. Porque desde que nosotros hemos visitado Albaola no se me ha quitado de la cabeza el poder tener aquí lo mismo, con un barco de aquí, hecho de aquí, y además creo que tenemos una cosa mejor que Albaola, que es que tenemos los planos diseñados por Gastañeta. Evidentemente hay que interpretarlos, hay que ponerlo en marcha, pero no es tan descabellado. De hecho, nuestra idea del astillero virtual es el astillero construyendo el galeón de Nuestra Señora de la Concepción y de las Ánimas, que es creo que el más importante que se construyó aquí, uno de los más importantes que se construyó aquí. Y ese tenemos los planos, o sea, ya tenemos el proyecto, nos falta la licencia de obra del ayuntamiento, que es difícil de conseguir, lo digo por experiencia, y poco más, o sea, poco más. Hay que apoyarlo, evidentemente, hay que apoyar esa idea, pero creo que ese primer paso lo podemos dar prácticamente ya. O sea, es un paso que se puede dar ya. Y a partir de ahí, pues, lo que vaya surgiendo. Yo creo que
que la meta pues es el astillero real en Colindres. Yo creo que es la meta a la que debemos de tener la mente, porque es porque es lo que ha dicho él. En la comarca podría ser un repulsivo tremendo. Mire, hay un dato que yo no sé si sabéis. El monumento más visitado de Andalucía después de la Alhambra, y por lo tanto puede ser que de España, es el Muelle de las Carabelas, en Huelva. El Muelle de las Carabelas, que son tres réplicas de las carabelas y un espacio museístico y poco más. Y él ya te digo que es el museo más visitado, el segundo más visitado de Andalucía, con lo cual no es ninguna tontería tener un astillero, aunque en principio virtual, y después con miras a tenerlo en la realidad. Os estoy mirando así desde Soslayo a las 4 carabelas y estoy imaginándome, estoy visualizando... 4 carabelas suena fatal. Un astillero virtual, incluso parte desde el propio modelismo, ¿no? Y que además claro. Combina toda la información que tiene Alba ahora o tiene Astillero Real. Yo os dejo una reflexión para que la completéis, por favor. Si en el siglo XVI, en Colindres, la construcción de galeones implicaba a tal cantidad de gremios, hemos visto los árboles, hemos visto la carpintería, la ferrería. Hoy en día se podría pensar, vamos a fantasear, que otros muchos gremios también se verían envueltos en la construcción de nada. Sí, bueno, porque Javier lo ha comentado en un primer momento cuando ellos se han empezado, pero ahora también tienen gente que hace la clavazón o ellos van a hacer un taller que hay en velas. No muy lejos de aquí, en la Cordelería de La Rochelle, hicieron una réplica de una fragata del siglo XVIII y lo tienen parecido, montado como Javier. Tienen su museo, su dársena donde está la fragata, pero puedes ver en unas carpas que tienen ahora montadas todo eso. Puedes ver a una gente que está haciendo cuerdas, otra gente que está haciendo velas, a otra gente que está preparando cuadernas, hay una ferrería, y hay de todo. Y eso es algo que tenemos que pensarlo todos, porque además está muy bien empezar con un museo virtual y luego ellos hacer de ese museo virtual, poder hacer y tener a una escala que sea manejable, de cómo era en realidad y con unos materiales similares a los que se hacían. Y luego, yo por lo que conozco, por ejemplo, el Museo del Barco del Basa es uno de los museos más visitados de toda Europa y es un pecio de un barco que lo rescataron y lo tienen puesto en un museo y es una maravilla. Y es lo que dice Javier, es un motor económico de su ciudad tremenda. Que yo les digo a ustedes de la Armión en La Rochelle también es tremendo y es lo que podemos extrapolar nosotros a nuestros municipios y a nuestras comarcas. Poder hacer eso mismo también porque vemos que es un modelo que funciona y además que aquí como no tenemos 350 días de sol al año, pues podemos dar otro tipo de servicios turísticos y de calidad y además estar intrincados con otros muchísimos oficios porque aquí pues tenemos que contar también que había gentes que se dedicaban a las carreterías, al transporte, pues fíjense ahí también cuánta gente podía intervenir también incluso de otras provincias y estar todos interconectados y tener una red como más o menos ahora tenemos y hacerla muchísimo más grande y hacerla incluso a nivel europeo. Sí, lo que pasa es que luego hacer los oficios para hacer lo que sería la réplica está muy bien. Tienes toneleros y tienes herreros y tienes los que hacen la cabullería y todo esto, pero luego una vez que se hace, esos oficios no los aplicas en ningún sitio. Nadie quiere un tonelero, nadie quiere uno que haga la cabullería. ¿Dónde lo pones? Pues luego estamos hablando en pueblos. En un centro de interpretación. Estamos hablando en pueblos también. Porque tú me hablas del Basa, claro, estás hablando de Estocolmo, donde hay una... Bueno, todavía están reparando el barco. Yo he estado hace 5 años y aquello es una obra que lleva 50 años y lo que les queda. O sea, tienen un dineral metido ahí.
dineral de expertos, de pasta, de apoyo de la ciudad y de apoyo del país. ¿Eso lo vas a conseguir aquí? Muchas veces haces aquí un pozo y tienes rivalidad con Santoña o con Laredo. Pues eso pasa en todos Ya, lados. no, Eso, a veces no, eso está bueno. En Estocolmo no pasa, eso pasa en los pueblos. En una ciudad es más complicado que pase eso. Entonces es a lo que me digo. Ganas, por supuesto, ojalá yo me equivoque en todo y se haga un astillero, vamos, puntero, pero yo no, la verdad es que no lo veo. Pero bueno, todo lo que se hace grande empieza siendo Sí, pequeño. sí, Mira está claro, Javier está cómo claro. empezó tirando allí ¿verdad? Sí. Un palo muy grande y dice, esto es una quilla, aquí hemos empezado. Lo que yo dudo, por ejemplo, es que se haga, por ejemplo, el de Avarola, está bien. Nosotros hacemos uno, Astillero hace otro, Asturias igual hace dos. Al final va a haber demasiado. O no, o todo lo contrario, o se crea una red. Una red de ello. Una red de ello y puede incluso ser enriquecedor y no solo en lo económico, sino en lo cultural también. Sí, Ojalá lo sean todo. Sí, lo que pasa que al final lo cultural, si no va acompañado de lo económico, no tienes el apoyo. El apoyo al final, si no tienes la pasta, lo demás son buenas intenciones. La pasta, ¿quién va a poner la pasta? ¿Y quién va a...? Recuerdo en Francia, hace años íbamos a trabajar a un pueblo muy pequeño, era un pueblo de 800 habitantes en Mallorca, que tenía 20 y tantos hoteles. 20 y tantos hoteles. Un pueblo de 800 hoteles. Tenía uno de los museos más grandes del automóvil del mundo, un circuito donde metían a 45.000 personas en una carrera de fin de semana. Y toda era una iniciativa de un antiguo piloto que hubo en los años 60, que quiso convertir su pueblo en un parque de atracciones, lo digo entre comillas, del automovilismo, ¿no? De alguna forma, os estoy oyendo y me venía a la mente aquel pueblo en el cual toda la comarca, absolutamente toda la comarca, una comarca muy grande, de al lado de Reis, vivía del automovilismo. Y era muy curioso, no había un campo de fútbol. Los colegios no tenían campo de fútbol, los niños iban a pilotar, iban con coches, había un restaurador de coches antiguos. Era un sitio como que ahora me ha venido a la mente, ¿no? Porque de alguna forma, fantaseando, me imagino bueno, pues un parque temático o algo así, ¿no? Cultural. Así empezó Puy de Fou. Y mira, ya empezó en Francia y tenemos ahora otro en España y está visto que funciona y va creciendo. Yo os voy a pedir una cosa que no se suele hacer en este tipo de cosas de radio. Como vamos muy mal de tiempo, es una idea, un disparo mental de un minuto, cada uno de nosotros. Porque luego José Manuel nos va a hacer, vamos a hacer 5 minutos de ronda de preguntas y luego José Manuel nos va a cerrar el acto y yo pienso que esto te acabo de sorprender, ¿verdad? Sí. Como ibas haciendo Bastante. toda la mañana. Entonces, os voy a pedir un minuto, una vuelta de un minuto a cada uno de vosotros. ¿Os apetece algo otra experiencia? Venga, empezamos por Xavier, que me mira como... Venga. Bueno, nosotros, antes lo he explicado, empezamos hace 25 años, con un formato muy pequeño, pero con las ideas muy claras. Entonces, si quieres conseguir algo, lánzate y busca quien te tenga que apoyar y lo conseguirás, ¿vale? Eso, pero tienes que tener un buen proyecto y yo no estoy en desacuerdo con lo que has dicho antes de que lo primero es la pasta, porque nadie te va a dar... No lo primero. Sí, pero no. Sí, claro que necesitas pasta y necesitas aire para respirar y necesitas mucha alegría en la vida y muchas cosas necesitas, no solo pasta. Entonces, necesitas primero es una buena idea y una determinación para materializarla. Y después me alegra muchísimo ver que estamos aquí hoy día hablando de estas cosas de una manera incipiente, igual que estuve yo hace, no sé, 4 años o... 19, sí. 19 estuve con vosotros, también veníais también de arrancar con vuestros proyectos y eso me alegró muchísimo porque nosotros llevamos prácticamente desde que empezamos, hace 25 años, yendo cada 2 años a Galicia a unos encuentros de embarcaciones tradicionales
que es un formato muy bonito el que tienen los gallegos. Ellos lo que hacen es, tienen la ventaja de que tienen un patrimonio marítimo vivo, pues por las características de su costa, las rías, tienen muchas embarcaciones que todavía existen, ¿no? Pero hay 40 asociaciones que, entre todos, cada 2 años, crean un festival marítimo que es itinerante y nos invitan a los que tenemos embarcaciones y vamos allí. Lo que siempre nos ha dado muchísima pena es ver que entre el País Vasco y Galicia no hay nada. Es decir, no hay dinámicas relacionadas con el patrimonio marítimo, igual que hay en Galicia sobre todo, y en País Vasco ahora, porque desde que arrancamos nosotros, que fuimos la primera asociación que arrancó, después ya han surgido un par de ellas más. Entonces, bueno, hay una cierta dinámica en el País Vasco. Por favor, hacer lo que tengáis que hacer para recuperar vuestra memoria, para ponerla en valor, para estar orgullosos de ella. Le diría al señor alcalde, es un motor económico importante, si se plantea bien, muy importante. Hay numerosos proyectos exitosos en diferentes países del mundo, incluido Europa, y yo me lanzaría de lleno, porque es que hasta hace poco tiempo la imagen de marca del País Vasco era pastoril, eran las ovejas, ¿no? Vosotros es las vacas, sí. Desafortunadamente. Sí. Es así. Y yo creo que Cantabria es muchísimo más, tiene una historia marítima extraordinaria, fantástica. Hay que recordar que esta época en la que estamos hablando no había otra manera para comunicar con el mundo más que los barcos. Eran los no había ni aviones, ni trenes, ni internet, ni coches, ni autobuses, nada de nada. Solamente había barcos. Quien tenía barcos tenía el mundo en las manos. Y eso es lo que teníamos aquí. Si es que no había carreteras, es que hasta el comercio se hacía, por el mar y por las rías. Eso es fantástico. Es fantástico, es fantástico. Juan de la Cosa. Ostras, increíble. Pues bueno, pues lo que hay que hacer es dejar las vacas a un lado, ¿no? En el prado, que está muy bien, que den muy buena leche, pero lo que hay que hacer es estar orgullosos de nuestros antepasados, de todo lo grandioso que hicieron. Vamos a ver, muchas veces, nosotros hacemos en Laredo también las conferencias, exposiciones y tal. Nos llenamos la boca en Laredo, Colindres, Santoñas, pueblo marinero, los marineros, y luego ves que van 4. O sea, esto de los marineros está muy bien para hablar, pero al final, el resultado, una jornada de barcos, de marineros, y estamos 4 amiguetes conocidos, los ponentes, ¿dónde están los marineros? La gente de la mar, donde no los veo. O sea, vale muy bien para... los astilleros de Colindres, Laredo, fíjate Laredo, la mar, la Santoña, ¡buah! Pero no hay esa conciencia. Es triste, pero es así. Tú lo has dicho antes, Holanda tiene 70 kilómetros de mar y tiene el Rijksmuseum, tiene el Batavia, y aquí tenemos toda la mar del mundo y tenemos Albaloa, algo en Galicia y 4 cosas más. O sea, realmente no tenemos conciencia de lo que tenemos. Sí. Pero hay que crearla. En Holanda estaban igual, estaban así hace 50 años. Alguien decidió. Lo mismo en Bretaña, lo mismo en muchos lugares. O sea, es empezar, arrancar con un proyecto y no esperar a que alguien lo crea, sino que hay que empujar. Yo, por ejemplo, el proyecto que tienen ellos, yo casi lo vería, no es que lo vería mejor, lo vería más factible si sería compartible. Es decir, aquí, por ejemplo, la historia de Colindres, aparte del astillero, lo que es la mar es la misma historia que tiene Santoña, o puede tener Santoña, la que tiene Limpias, la que tiene Laredo. O sea, una cosa que sea entre los 4 pueblos, entre los 5 pueblos que tengan un poco esta inquietud, lo vería más factible que un pueblo solo. Sí. Para llevarlo a cabo, claro, me refiero. Lo que yo te comentaba, crear redes y estar entre nosotros. Con la bahía de Santoña para Rafa, de Laredo para mí, tenemos aquí Santoña, Laredo, Colindres y Limpias. Se puede hacer un museo compartido de tal manera que la gente que venga a Colindres tenga que ir a Limpias, tenga que ir a Santoña, tenga que ir a Laredo, si no quiere ver todo. Incluso lo mismo que hay aquí se intercambia claro. Algo de eso. Pero en solitario, en plan un pueblo, yo creo que es un bocado muy grande. Yo de los 4 puntos que ha puesto, yo veo factible 3. El que veo menos factible es el de hacer el galeón.
Lo veo menos factible. Mira, igual luego si lo veo más explicado... Cuando, mira, la gente se emociona con el galeón. Nosotros empezamos ¿Cómo haciendo no? pequeñas chalupas, pequeñas embarcaciones. Hemos ido creciendo exponencialmente, cada vez somos más, tenemos más medios, tenemos más recorrido, más experiencia. Y llega un momento en el que nos vemos listos para empezar la construcción de un galeón. Pero previamente nosotros arrancamos una escala muy pequeña y hay que hacer un recorrido. En las experiencias donde han arrancado de arriba haciendo cumbre, muchas veces han ido muy mal, muy mal. No es sostenible, no es sostenible. De hecho, además también hay que tener en cuenta que entre una pequeña chalupa y un galeón como el que os gustaría hacer, y a mí también, a todo el mundo, pero es que en medio hay un sinfín de embarcaciones, hay un sinfín de modelos. Estas embarcaciones tan grandes, bueno, es muy difícil de gestionar una vez que están construidas, muy difícil de gestionar. Y de mantener. Hemos visto eso, los problemas que están teniendo. La Hermión, el Göteborg también. La obra viva está rehaciéndose sí, ahora. Eso es, por falta de experiencia, por una serie de problemas técnicos que han tenido en el recorrido, porque empezaron haciendo cumbre, sin pasar por los campos base. Entonces, bueno, pero esos son los errores que van a cometer los emprendedores donde no hay precedentes. Entonces, esos precedentes nos tienen que enseñar a nosotros para hacer un recorrido de otra manera más sostenible. Y hay barcos construidos aquí en Santoña y nosotros ahí en Pasaya hay muchos lugares mucho más pequeños, que son maravillas, muy fáciles de gestionar, espectaculares. Y que igual es una alternativa mejor, empezar por ahí y después, oye, y después igual no nosotros, pero los que vengan más adelante, igual ellos ya tengan ahora otros que está medios. tan de moda el restaurar, pues poder restaurar un barco un barco clásico que se pueda comprar en el norte de Europa, traerlo aquí y restaurarlo y empezar algo para que la gente lo vea factible. Si lo bueno nos ha pasado a nosotros en Astillero, que vamos, Astillero ahora es una ciudad dormitorio y la historia del pueblo había quedado pues debajo de los lodos de Cabárceno, como digo yo, enterrada y debajo de la construcción. En un primer momento hay que ir sacándolo, dar visibilidad con una asociación a lo que somos y pasito a pasito se va creciendo y se van haciendo cosas, primero divulgando y luego, si hay posibilidad de hacer una albaola, pues perfecto. El barco que os he enseñado, el Patache, una maravilla. Es un barco muy emblemático de aquí también, porque esos Pataches... Que también se va a remos con él. Se va a remo y vela y es un barco además que puedes dinamizar muy fácil, es gestionable, mucha gente puede participar en la navegación y antes hay que crear un pozo, hay que crear una dinámica, un entusiasmo social que te lleve ya a proyectos de más envergadura. Nosotros empezamos con una pequeña trainera de 11,5 metros del siglo XIX, que todavía navegamos con ella, una maravilla de embarcación, ¿eh? Hemos venido por aquí con la trainera, hemos navegado de aquí a Galicia varias veces, dimos la vuelta a Irlanda con esa trainera, una trainera. Y bueno, de ahí han surgido otros proyectos de más envergadura. ¿Por qué? Porque tenemos ya el respaldo de más gente, la asociación en más gente, la gente ha aprendido a navegar en un formato más pequeño y ahora estamos pues navegando en barcos más grandes y pronto estaremos cruzando el océano en un galeón del siglo XVI. Creo que se puede resumir un poco el espíritu de la mesa, lo que habéis concluido, en que el viaje más largo, al punto más lejano de China, empieza por prepararse el bocadillo, la mochila y las botas. Esta fase creo que lleva por el buen camino y el viaje más largo siempre empieza por un primer paso. Hay pasos que ya se han dado, antes de construir ese galeón hay que empezar a caminar y creo que ya lo habéis encarrilado todas las asociaciones que estéis aquí y a fin de cuentas estáis representando vuestro altruismo, pero se abrirá el principio de la mañana de vuestras ilusiones. Los proyectos se transforman gracias a la ilusión que corresponde. Yo os iba a pedir, porque vamos súper mal de tiempo, os iba a pedir una ronda de preguntas muy breve. ¿Alguien quiere preguntar algo muy breve? Dispara. Es que hablamos del siglo XV, siglo XVI. ¿Qué pasó en el siglo X? Digo que había ahí artilleros, y nosotros no habían tanto, sería una enseñanza grande. Referido
llévala, en vez además, este es el patrimonio inmaterial, no se hace, yo creo que nada de controlarlo, mantener un poquito eso, que forma parte de la vida de histórica de la nación, ¿no? Leyendas de ese derecho. Bueno, yo creo que eso yo creo que os voy a permitir, lo voy a... Sí. Por internet, ¿no? Existen pedidos de, yo no digo cuántos galeones, pero alguna cosa los permita mantener la actividad, lo permita siempre, que a lo mejor lo piden de Australia, donde sea, ¿no? Y otra pregunta, ¿vendrás con tu barco aquí que pondrás en el puerto para que se pueda hacer? A ti, porque A ti, sí, hace que eres el único que Sí. tiene. Primero con la Juanita. Sí, sí. Para terminar, se habla de museos, un museo itinerante, porque se hacen exposiciones de barcos en Laredo. Creo que ahora mismo había conferencias en Laredo. Un museo itinerante que esté una temporada en un pueblo, en el otro, y que se muestre ya la gente haciendo algunas cosas y tal, ¿no? Bueno, pues tres, has hecho tres. Espera, que no sé si hay alguien más. ¿Quiere alguien más preguntas para que responda a todos? A la vez. Sí, dilo. Bueno, yo soy Fidel, soy de la Asociación Cántabra Amigos del Ferrocarril. Lo único que quiero comentar es nuestra experiencia en cuanto a espacios museísticos y de material real a escala 1 a 1. La Asociación Cántabra Amigos del Ferrocarril lleva trabajando 44 años en pos de la preservación de la historia y del patrimonio ferroviario en Cantabria. Sí que es cierto, y digamos no se nos puede tachar de falta de empeño, ¿no?, en todo ese tiempo. Pero ahora mismo nos encontramos donde nos encontramos. Está claro que sin el apoyo institucional, como todos sabéis, creo que evalúa que un director de la Agencia de Desarrollo Local creyó en el proyecto, hace falta que alguien de la administración crea en los proyectos, no basta solamente con el empuje. Nosotros tenemos un espacio abierto al público que lo mostramos en una situación muy complicada, en una ubicación muy compleja, donde es difícil que mucha gente de la propia Santander no conoce ese espacio, a pesar de que tenemos continuamente publicidad de campaña del mismo. Y las jornadas de puertas abiertas, a pesar de que la motivación es importante y la gente se queda impresionada, pues pedimos un donativo porque las visitas son gratuitas y hemos llegado a recaudar con visitas de 400 personas 48 céntimos por persona. Cuando están haciendo cola ahora mismo en la Plaza Porticada y pagando 2 euros por 2 minutos que un niño se monte en un caballito. A veces no solamente es el empuje, las ganas y la ansia, ¿no?, sino que sin apoyo institucional, y hasta ahora mismo os puedo decir que esta asociación ha recibido de dinero público 1.000 euros a cambio y 300 euros de la Ayuntamiento de Santander, que se lo da cualquier asociación que esté inscrita en el Ayuntamiento, y ese es el dinero público que nos hemos contado, porque por más que a los políticos se les intenta convencer de que no solamente es preservación del patrimonio, sino también motor económico, como habéis puesto ejemplos en el resto de Europa, en el ámbito náutico y marítimo, sino en este caso el ámbito ferroviario, no se acaban de convencer de que se conjuga cultura y economía. No lo acaban de ver, no acaban de entender que esto es patrimonio cultural, que no solamente el centro Botín, con todos mis respetos, atrae público con un objetivo cultural, sino que también lo náutico, lo marítimo, lo ferroviario, el transporte, también es cultura, también motiva, también hay movimiento económico, hay riqueza económica. Está claro que sin apoyo institucional, sin alguien que crea en ese proyecto, o muy bien armado que sea, los proyectos son muy difíciles, muy complicados, y estamos hablando de Astillero. Astillero ahora tiene un museo de modernismo naval, está cerrado. Está cerrado. Se ha construido un objetivo seguro que... Política. El que lo organizó y el que lo montó con todo el empuje, con todas las ganas, teniendo su propio material. ¿Y ahora qué consiste? Está cerrado. Está cerrado. Entonces, los proyectos, la nao Victoria, si no me corregís, cuando se votó, además fue una promoción institucional con motivo del año 92, fue votada y se hundió. No. Y se hundió. Se volcó. Una sí. Volcó, pero no se hundió. Es que es distinto. Me da igual.
Porque es un lío, y es lo que comenta, empezar por construir la nave Victoria, ¿no? Cuando igual quienes construyeron eran los carpinteros de puertas y ventanas y ebanistas. No. Yo te voy a pedir perdón. Te voy a pedir perdón porque es que vamos fatal de tiempo. Yo quería hacer una ronda de preguntas. Entiendo Ana Victoria es un amigo mío. Mi pregunta es, ¿estáis convencidos que sin apoyos institucionales de cualquier administración, me da igual municipal, local, en fin, es posible llevar a efecto cualquier tipo de proyecto cultural en el sentido de, en este caso estamos hablando de naval, o cualquier otro proyecto? ¿Creéis sinceramente que sin apoyo institucional se puede conseguir simplemente con el empeño? ¿Es factible? Sí, también es factible, únicamente que tienes que buscarte por otro lado otro tipo de sponsors, y ahí es donde interviene pues la industria privada, que también tiene mucho que decir y también tiene mucho que ofrecer, pero indudablemente vamos a poner 50% de ello, tanto la industria privada como las instituciones son las que tienen que ayudarte, porque si no pues es prácticamente inviable. Yo, aunque puede ser que sea un insensato o extremadamente valiente, creo que también que sí, que se puede. Y los políticos tendrán que hacer lo que diga, lo que quiera el pueblo, ¿no? Digo yo, no sé. Digo yo. Entonces, sí, esto creo que es más de qué es lo que quiere la gente que las instituciones. Las instituciones harán al final lo que quiera la gente, creo. Lo mismo soy muy insensato. Yo, a pesar de lo que opino, pienso que se debe intentar. Sí, claro. A pesar de lo que yo opino, se debe de intentar, sin duda. Nos encantaría, sin duda. ¿Por qué no? Claro que sí. Además, la bahía de Santoña, ¿le llamáis así, bahía de Santoña? No quiero... Cuidado que estás entrando en... Sí, no, por eso. Que hay uno de Laredo y otro de Colindres. Por eso, sí. pero esta bahía Yo no opino. es fantástica, ¿eh? Mira, yo además os voy a decir una cosa, que bueno, yo suelo venir desde hace ya varios años con mi familia de vacaciones a la zona de Noja, Cabo de Ajo, y siempre acabamos aquí comiendo en Casa Emilia y en lugares así, ¿no? Me encanta la bahía de Santoña, y por supuesto, si ya previamente te encanta un lugar, pues es más fácil venir, ¿no? Y además, ya que estamos haciendo amigos... Tenemos un reto. Sí. Tenemos un reto contigo. Además, lo asumo como particular. Yo no tengo que ver en el Salado Este. Te tiene que encantar Colindres. Tenemos que hacer que te encante. Sí, bueno, pues es fácil. Claro que sí, ya estoy muy contento. Hemos empezado bien. Y cuando vayáis con la Juanita a Galicia, pues Sí. parar. Sí, no, sin porque duda. la Juanita Sí, ya sí. está funcionando Sí, perfectamente. sí. ¿Tenéis intención de ir este año que viene a Galicia? o no? Este año vamos a ir, ya sabéis, el patache que os he enseñado, la última imagen, este pequeño vídeo. Nos han invitado en mayo, vamos a ir a Bretaña, a un festival marítimo fantástico que se llama la Semana del Golfo del Morbihan. Es un lugar espectacular, vamos cada 2 años y estamos invitados, además de manera especial, somos invitados especiales. Vamos a ir navegando desde Pasaia hasta allí, hasta Bretaña. Va a ser toda una expedición, porque no es un barco motorizado. Bueno, tiene motor, son 18 remos, dos velas fantásticas. ¿Vasco? Y sí, vamos a, además estamos preparando ya un cargamento importante de sidra, porque vamos a utilizar este barco en el contexto de transporte de productos de calidad con un formato ecológico, es decir, con la fuerza del viento. Es un concepto que ya existe desde hace unos cuantos años por ahí, que pulula en Holanda, empezó. Hay un barco de 100 años que navega todos los años a través del Atlántico transportando productos solidarios y productos de calidad con la fuerza del viento, sin motor. No tiene motor el barco. Tiene una eslora de 35 metros, es un barco majísimo. Y es un concepto que vamos a seguir y nos interesa muchísimo. Gente de Estigarrera tiene que estar loca con nosotros. Claro. Bueno, por ejemplo, nosotros tenemos, creo que son 14 sidrerías importantes de Guipúzcoa que nos apoyan
económicamente. Pues, mira, ¿La industria privada también entra ahí? Sin duda alguna, pero vamos a ver, para atraer el interés de la industria privada y de los gobiernos, del sector público, nuestra experiencia es que tienes que tener un proyecto muy atractivo que interese a los medios de comunicación. Si vienen los medios de comunicación, viene el público. Y si viene el público y los medios de comunicación, después vienen los políticos. Por norma general. Es así. Por norma general es así. Y después ya está. Pero depende de ti que tu proyecto sea muy dinámico, muy innovador, muy atractivo, con muchas singularidades para despertar ese interés mediático y del público. Sí, de acuerdo. Es así. Y después viene la economía. Eso es lo que hemos conseguido nosotros después de un recorrido de 25 años. Has dicho la palabra, es muy difícil. Es que efectivamente es muy difícil. Pero la vida es difícil, todo es difícil y si quieres algo, tienes que pelear por ello con determinación. No pensando en que, el proyecto que tengo es muy bonito, por lo general suele ser así, muchos emprendedores se quedan a esa fase, a ese estadio de que mi proyecto merece la pena ser financiado, pero es que no es bastante. yo me voy a quedar y antes de darle paso a, como creo que debe ser, las personas que van a cerrar este acto, me voy a quedar con una frase de cada uno de vosotros. Javier, el lodo cubrió... Los lodos de Cabárceno, sí, todo. Y la historia del patrimonio no tiene que estar nunca bajo el lodo. Marcos, me ha encantado cuando has dicho hacedlo. José Manuel. Los eventos. ¿Perdón? Los eventos. Sí, no, tú has dicho una palabra y tal vez estoy... No has dicho... No sé lo que he dicho. Tal vez soy insensato. Insensato. Bendita insensatez, ¿no? Alguien que le dio subirse en un barco y decir, voy a cruzar. Y ha habido, Xavier, te voy a decir gracias, ¿no? Porque de alguna forma la ilusión es el motor de cualquier proyecto. Sin duda. La ilusión. Y con vuestro ejemplo, y con el ejemplo de todas las asociaciones que participan, porque las que tienen más y las que tienen menos éxito siempre detrás hay personas que se mueven con el motor de la ilusión. Gracias por iluminarnos con esa ilusión. Bueno, yo voy a acabar con PC, dando las gracias a Canto y a la asociación de Colindres, nuestro astillero de Colindres, por la organización de estas jornadas y por traernos aquí la posibilidad de hablar de patrimonio y sobre todo de lo que a mí me encanta, la posibilidad de generar debate, ¿no? Porque es que yo creo que al final de eso vive el futuro, ¿no? De que consigamos generar debate. Por tanto, muchas gracias por las jornadas. Y yo también quería dejar mi pequeña reflexión al hilo de la mesa, ¿no? Yo creo, y no deja de ser un punto de vista personal, que cuando hablamos de cultura y hablamos de emociones, existen muchos intangibles por los que hay que apostar, ¿no? Si estuviésemos hablando de un proyecto empresarial que fuese toda una suma de números, que fuese un producir para vender, seguramente que todo sería muchísimo más fácil y sería más fácil convencer a inversores públicos o privados para llevar estos proyectos adelante. Pero hablamos de historia, hablamos de patrimonio, hablamos de cultura, hablamos de cuestiones emocionales, ¿no? que son más intangibles. Hablamos de convencer a la gente de la importancia de proteger lo nuestro, de la importancia de proteger nuestra historia y de la obligación que tenemos de que los que vienen detrás puedan disfrutar de esa parte de la historia que poco a poco se va quedando debajo del fango, ¿no? Y que tenemos que intentar darles su espacio para que los que vienen lo disfruten. Y yo creo que esa es la parte de los proyectos que tienen que triunfar. Y no sé quién de la mesa dijo que es importante vestir muy bien un proyecto para poder vender el proyecto, para conseguir emocionar con ese proyecto y para que conseguir el máximo número de aliados posibles para que los proyectos salgan adelante, ¿no? Yo creo que esa es la parte más difícil, y la paciencia. ¿Y por qué digo esto de la paciencia? Porque cada vez que oís a gente hablar de grandes proyectos que están ya funcionando, hay un montón de años de trabajo detrás.
Entonces yo creo que el gran conjuro que tenemos que hacer entre nosotros, por la parte que a mí me corresponde, yo creo que el gran conjuro que tenemos que hacer entre nosotros es marcarnos un camino, empezar a andar el camino y empezar a dar pasos firmes para que ese camino continúe, ¿no? Porque ahora es verdad, y no nos engañemos, que tenemos mucho pensado, mucho escrito, mucho aquí dentro, pero no hemos conseguido todavía dar algún paso firme en el camino y yo os aseguro, y esto no deja de ser, yo lo digo a título personal, probablemente y espero que en los próximos meses tengamos alguna buena noticia para poner algún hito en el camino que nos haga pensar que Colindres de aquí al futuro puede también trabajar su parte histórica, su parte de pasado vinculada al mundo de la mar, para que se genere a través de ello una actividad económica, un motor económico importante en el municipio. Pero como digo, creo que tenemos que irnos fijando hitos para poder andar en el camino y sobre todo, no veía quien estaba hablando, y sobre todo para que convenzamos a la gente y que les convenzamos de verdad y que les emocione más acerca de su museo que subir a los caballitos, con todo mi respeto al tema de los caballitos, ¿no? Pero que haya colas reales para entrar a los museos porque emocione más que hacer colas para otras cosas. Por lo tanto, gracias, muchísimas gracias por estas jornadas. Os lo dije ayer, las puertas aquí están abiertas para venir, para que nos contéis y sobre todo, por favor, para generar muchísimo, pero muchísimo debate que nos hace muchísima falta para poder seguir caminando. Muchísimas gracias. Bueno, agradecerles a estos nuevos socios de Acanto el haber participado en estas jornadas, haberlas organizado también y desde luego estamos encantados de haberos empujado a pertenecer a Acanto porque ya veis que juntos podemos hacer mucho más que solos y el empuje ha sido bastante importante. O sea, ¿quién os iba a decir que de repente de no saber qué hacer os habéis encontrado con que el alcalde de Colindres os apoya y os empuja además a pedirle dinero, subvenciones. No. Dice que no me pase, pero que yo ya os he comentado que hay subvenciones europeas que se tienen que tramitar a través de ayuntamientos y con la disposición que tiene Javi, pues empujaros a pedirlas. Gracias a todos los que habéis intervenido y gracias a todos los que habéis venido. Enhorabuena y a empujar, a pesar de que Marcos está un poco abatido, pero va a seguir adelante. No. Muchas gracias. Y encantada con que tú hayas venido a saber que les hayas empujado a ellos. Marco está en el barco. No, yo estoy Marco está en el barco. encantado. Por clausuradas las formadas y esperemos que el año que viene, si las hacen las de Colindres, Sí, Nico, hasta donde estoy, Nico. Ya ha dicho que estará remodelado entero. por eso. Además, mira, con subvenciones de la consejería. Muchas gracias. Y además por clausuradas las... bueno, tendrá que decir algo el presidente del Astillero Real. Con esto no hace falta. Tengo este. Pues nada, muchas gracias a todos los asistentes. A mí no me parecéis poco, la verdad. De verdad que no. Me parece muchísima gente la que hay aquí y además porque estáis todos interesados. Yo lo que pido es, no sé cómo se dice en vasco, pero lo voy a decir en castellano, ayuda de todos vosotros. Laguntza. Lagunza. O Lagundu. Necesitamos ayuda de vosotros para mover a todo el mundo que se sienta identificado con lo que pensamos nosotros. Aquí hay mucha gente que sabe muchísimo más que nosotros, que se meta en el barco, que aunque se maree, que se meta con nosotros en el barco, que yo también me mareo, no sé hablar en público y hablo, y pues soy el primer loco por este proyecto, el primero. Así que muchas gracias a todos y nada, ayuda.